tomar una y de igual manera nos puede ahí seguir en la lectura en la pantalla. Y vamos a buscar en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor con toda reverencia. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Lea el 2, hermano. ¿Cuánto tiempo había pasado, hermano? 20 años. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón, Señor, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros todos los días, Señor. Gracias en todo y por todo, Padre. Bendice a mis hermanos aquí, Señor, presentes. Danos, Señor, esa actitud, el corazón, Señor, dispuesto para poder estar atento, recibir de ti esta mañana, Señor. Aparta de nuestra mente, Señor, cualquier pensamiento vano y ayúdanos, Señor, a estar centrados en ti, Señor. Te pedimos de igual manera, Señor, por los hermanos que por alguna situación esta mañana no están con nosotros, Señor, que pongas también en su corazón ese deseo, Señor, de acercarse a tu casa. Y que tu bendición llegue hasta cada uno, Señor, de igual manera con las personas que nos ven por cualquier medio, Señor, bendícelas, Padre, de igual manera. Te pedimos que esta palabra que vamos a compartir, Señor, caiga en cada corazón, Señor, como en buena tierra y pueda dar fruto, Señor, al 100% en nuestra vida cotidiana, Señor. Limpia, Señor, mi corazón, mi boca, Señor, mi mente, para poder, Señor, expresar lo correcto, Señor. Y te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La presencia de Jehová, la presencia de Dios en mi casa, así se titula la palabra que vamos a compartir esta mañana. Hace un tiempo visitaba yo un hogar de alguien y me encontraba que tenía en su casa, usted sabe, en varios hogares suelen tener algunas cosas. En los comedores hay cuadros de la Santa Cena, ¿verdad? Acostumbra la gente, digamos, entre comillas, adornar esos hogares con eso. En la entrada, en las puertas muchas veces hay una cruz, una figura del Señor ahí, de una imagen, ¿verdad? Pero me llamó la atención que en una mesa, en una sala, había una Biblia abierta con el Salmo 91, ¿verdad? Una Biblia grande, abierta con el Salmo 91 ahí. Y uno se pregunta, bueno, qué bueno, porque, ¿qué le digo? De alguna manera, de alguna u otra manera, aunque ciertas cosas pues no es correcta tenerlas, pero de alguna u otra manera la gente quiere llamar o quiere que su hogar esté bendecido con la presencia de Dios, entre comillas, aunque pensándolo y reflexionando sobre eso, por más que usted se rodee de utensilios o de cosas según tradicionales que en alguna medida buscan representar la presencia de Dios, usted sabe que Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y que la palabra nos llama a no hacernos imágenes o representaciones del Señor, ¿verdad? Pero al ver la Biblia ahí, ¿verdad?, abierta y ver el Salmo ahí 91 abierto, viene a mi mente y me preguntaba, bueno, ¿será que esto lo leen en realidad? ¿Será que esta palabra abierta aquí están expuestos? ¿Será que en realidad hojean esa Biblia ahí? ¿O será que está ahí como un adorno, como un florero, como una de los adornitos que nosotros ponemos ahí en la sala nada más, ¿verdad? Entonces,
el estar rodeado, vea usted, de las cosas de Dios, como la palabra, como una Biblia, ahí tampoco nos garantiza de que en realidad nosotros estemos con la presencia de Dios con nosotros, o que estemos aprovechando la presencia de Dios en nuestros hogares. Yo espero que usted haya invitado ya al Señor a su casa, y que verdaderamente en cada uno de nuestros hogares verdaderamente reine la presencia de Dios. Amén, hermanos, que reine la presencia de Dios en nuestros hogares. Esta historia que vamos a compartir esta mañana se da en el entorno, hermano, en los primeros capítulos de Primera de Samuel, en donde en el templo ejercía el sacerdocio, el sacerdote Elí, ¿recuerda usted? Y fue en el tiempo de que Ana también oraba por un hijo, recuerda, y fue al templo a orar, y bueno, y Elí confundió y pensó que Ana estaba clamando con todo su corazón a Ana, y pensó Elí incluso que estaba borracha en el templo, porque por la manera como ella expresaba o gesticulaba con su boca allá en un lugar allá solitario en el templo, y Dios le concedió esa petición, y de ahí nació porque era estéril, y nació un hijo. De ahí, ¿recuerda usted cómo se llamaba este hijo? ¿Cómo se llama? Samuel, ¿verdad? Samuel, que fue quien fue un profeta del Señor, y que en estos tiempos, en este contexto que estamos hablando, fue el que ayudó a que el pueblo de Dios se volviera de la idolatría a volverse a buscar el rostro del Señor. En este tiempo el pueblo era asediado, fíjese usted, por los filisteos, y en una de esas batallas el pueblo de Israel tiene una derrota y tiene una pérdida de muchos hombres en esa batalla con los filisteos. Y entonces, a raíz de esa derrota, llaman al sacerdote, le piden al sacerdote que envíe el arca de Jehová al lugar, al campamento donde estaban los soldados, el ejército reunido para pelear. Y con el arca en el campamento, después de haber sido derrotados, dijeron: bueno, con la presencia de Dios aquí en el campamento, es seguro que nosotros vamos a ganar la batalla próxima. Y llegó a oídos de los filisteos que el arca había llegado al campamento, y sintieron temor. Pero el que comandaba el ejército de los filisteos los impulsó y los motivó a seguir adelante, y volvieron a combatir. Y es en esa batalla donde, recuerda usted, los hijos de Elí, ¿recuerda cómo se llamaban los hijos de Elí? ya lo ponché, ¿verdad? Fines y Ofni eran los nombres de sus hijos. Murieron en esa batalla. Recuerda usted que estos hijos de Elí, dice que nada que ver con su padre, sino que Elí había sido bastante condescendiente y alcahueto, como somos algunos de nosotros a veces con nuestros hijos, permisivo con sus hijos, y sus hijos nada que ver con él, eran desobedientes totalmente al Señor y hacían cosas en el templo terribles. Dice que se acostaban con las mujeres en el templo, imagínese usted. Entonces, en un sueño, Dios le revela a Samuel lo que iba a pasar con Elí y con sus hijos. Y es en esa batalla donde los hijos de Elí mueren. Y nuevamente, aunque la presencia del arca estaba ahí, el pueblo de Israel es derrotado en la batalla, y tienen una una cantidad de pérdidas de vidas humanas tremenda. Y viene un soldado, un mensajero de la batalla al pueblo a contar la tragedia que había sucedido. Y viene y le cuenta a Elí, que dice que Elí era ya un hombre grande, ya de 90 y algo de años, y ya no podía ver, ya sus ojos se habían oscurecido, dice la palabra. Y le viene el soldado y le cuenta la noticia, no solo de que sus hijos habían muerto, sino de que los filisteos también habían capturado algo tan precioso y valioso que el pueblo tenía en el templo del Señor, como es el arca de Dios. Y cuando Elí recibe la noticia, como ya no podía ver, y dice que era, la palabra lo describe como alguien pesado, alguien alto y pesado, grande, dice que cayó de espaldas y se desnucó y murió también ahí, de la impresión que esto le causó. Y los filisteos se llevaron el arca, fíjese, y la colocaron en el templo de Dagón, dice, su dios pagano ahí.
Y dice que como un trofeo de guerra. Y dicen que el siguiente día, después de que la llevaron y fueron a ver al templo, el dios Dagón, la figura que tenían ahí, la estatua que ellos tenían, estaba en el suelo. Y dijeron, bueno, ¿qué pasa? Llegaron, la subieron de nuevo, la colocaron. Y el siguiente día que volvieron a ir a ver al templo, estaba de nuevo en el suelo, pero estaba descabezada, sin la cabeza y con las manos cortadas. Y solo estaba el muy tronco de Dagón ahí. Y les empezaron a salir úlceras a todo el pueblo ahí de los filisteos. Y empezaron también a recibir una plaga de ratones que les destruyó todos sus cosechas, su tierra. Y empezaron a trasladarla de ciudad en ciudad. Para no hacerle larga la historia, el arca anduvo en peregrinación de ciudad en ciudad de los filisteos. La llevaron a Ecrón para ver si con eso se curaba la maldición que había caído sobre ellos. La llevaron a Gat. ¿Recuerda usted dónde era Goliat de Gat? ¿Recuerda usted? Y bueno, y las úlceras y las plagas continuaban. Y la llevaron en peregrinación por todas las ciudades de los filisteos durante 7 meses. Y cuando vieron que pasaban los meses, mire, y a donde la llevaban, la plaga continuaba. Las cosechas por una plaga, ¿se podrá usted imaginar una plaga de ratas y de ratones en las casas y en los sembradillos? Y aparte, como les repito, a todos les empezaron a salir úlceras en su cuerpo. Y dijeron sus magos, sus adivinos, miren, regresen eso. Este es una maldición que nos ha caído por haberles robado, por habernos traído el arca de Dios del pueblo judío aquí a nosotros. Entréguenla, devuélvanla. ¿Y cómo hacemos para devolverla? Y tenemos que pagar un precio, tenemos que expiar por esto que hemos hecho, tenemos que darles algo en recompensa, dijeron. Y en ese tiempo se acostumbraba, hermanos, por ejemplo, dicen que si Dios te sanaba de algo, que si sanabas, era costumbre hacer una ofrenda en esos pueblos paganos. Si alguien sanaba de una, por ejemplo, si te sanabas del brazo, hacían una imagen de la parte sanada y la ofrecían a su Dios. Y entonces dijeron, bueno, hagamos unas figuras de oro de las úlceras que nos han salido. Yo me puse a pensar, bueno, ¿y cómo harían esta? ¿Qué imagen tendrían estas figuras? ¿Verdad? E hicieron, en cada ciudad, fueron en 5 ciudades donde el arca estuvo y hubo plaga y úlceras, e hicieron una figura por cada ciudad y fueron 5 en total, y hicieron otra por la plaga de ratones que tenían. Y colocaron el arca, dicen, en una carreta, ¿verdad? Consiguieron 2 bueyes, una carreta, y la colocaron el arca ahí y pusieron en una caja. Le estoy parafraseando la historia que usted la puede encontrar aquí en el 6, en el 7 y en el 8. Y pusieron en una caja a la par toda la ofrenda, las cosas de oro que habían hecho. Y dijeron, bueno, manden el arca y mándenla sola, ¿verdad? Que no lleve nadie que la vaya guiando, que se vaya. Y si el arca se va directo, si el arca y la carreta van directo al pueblo de Israel, si no se desvía para ningún lado, vamos a entender que Dios se ha agradado de esto y nos va a quitar estas plagas que tenemos y estas úlceras. E hicieron de esa manera y la enviaron en la carreta. Y fíjese, y la carreta fue sola y no se desvió a ningún lado. Bueno, y dijeron, gracias a Dios, nos libramos de esto. Y fue recibida por el pueblo de Israel en una ciudad. Y dice que los habitantes de esa ciudad abrieron y vieron y tocaron y vieron el contenido del arca. ¿Recuerda usted que tenía el arca del pacto? La vara de Aarón, ¿qué más tenía? El maná, ¿y qué más tenía? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y abrieron, que estaba ya normado allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Usted puede encontrar todas las normas, la normativa que Dios puso, las leyes que tenían que cumplir con respecto al manejo del arca. Únicamente quienes podían tocar eso, quienes podían no tocar, manejar eso, eran los levitas. Los levitas eran los que estaban encomendados a la realización de todas las actividades del templo.
Y la ciudad que recibió cuando ellos llegaron ahí, enviaron el arca y recibió la carreta, la ciudad, los habitantes la abrieron y hubo también ahí una mortandad tremenda, porque habían violado la normativa, fíjese usted, las leyes del Señor. Ellos no debían tocar eso ni abrirlo, mucho menos. Y lo hicieron de esa manera, y por el temor que surgió, la enviaron a la ciudad, el arca la enviaron a la ciudad de Kiriat Jearim. Llevaron el arca, dice el capítulo 7, y la pusieron en casa ¿de quién? De Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aminadab era un levita también. Amén, hermanos. Aminadab era un levita que conocía y estaba dedicado también a hacer ciertas funciones en el templo. Algunos eran los porteros, algunos eran los cantores, los que tocaban los instrumentos y alababan al Señor. Algunos otros eran los que hacían todas las cosas que se hacían al interior del templo. Estaban al cuidado total del templo. Y Aminadab era, junto a su familia, era uno de ellos. El nombre de Aminadab significa padre bondadoso, un padre generoso. Y esta mañana yo quiero hablar de la historia, de un poco de la historia, después de este breve recorrido que le hice por esta historia, un poco de la casa de Aminadab y la enorme oportunidad que él tuvo teniendo la presencia de Dios en su casa por un tiempo, hermano. 20 años no es un tiempo corto, 20 años es un tiempo bastante largo. Dice la palabra que estuvo en su casa el arca de Jehová 20 años. Y mire, era un levita, le digo, tenía Aminadab, aparte de Eleazar, 2 hijos más. Uno de sus hijos también era Usa, ¿recuerda usted ese nombre? Que ya lo vamos a ver más adelante. Tenía 3 hijos, y si el arca estuvo en su casa 20 años, cuando el arca llegó a su casa seguramente sus hijos quizás estaban pequeños, ¿verdad? Y estuvo ahí 20 años, es decir, sus hijos crecieron en su casa, en la familia, prácticamente alrededor del arca, el arca de Dios, allí en el hogar de Aminadab. Lo triste de esto, hermanos, es que estaba la presencia de Dios, fíjese usted, en su casa, pero para nada tuvo ningún efecto, ningún cambio en la vida de Aminadab y su familia. Vivían en la presencia de Dios, alrededor de la presencia de Dios, pero sin ella en realidad en el interior, en su vida propia. Los levitas estaban preparados, y seguramente sus hijos de igual manera, preparados para lo sagrado, hermano, preparados para realizar todas las actividades relacionadas con el templo, preparados para cantar, preparados para cuidar, y eran enseñados desde pequeños a realizar esa labor, porque era la tribu que estaba destinada por Dios para realizar esas actividades. Y seguramente los hijos de Aminadab eran enseñados de igual manera a desempeñar las funciones que su padre de adulto hacía en el templo. Y le llevaron el arca ahí, y tenía la presencia de Dios cercana a él, como el libro, como la Biblia que le cuento que estaba abierta en esa casa con el Salmo 91, pero en realidad nunca tuvo ningún efecto en esos 20 años, ningún cambio en la vida de Aminadab y su familia. Prácticamente pasó desapercibida la presencia del arca de Dios en su casa. Y es que cuando Dios viene a nuestra vida, hermanos, yo no sé cuántos años tiene usted de ser cristiano, ¿verdad? Yo no sé si como pasa a veces en lo académico, estamos en primer grado todavía y estamos ahí prácticamente repitiendo, quedándonos aplazados todo el tiempo. O yo no sé si vamos pasando de grado, porque hoy todo el mundo pasa, pero en realidad no hemos aprendido, y nos graduamos y salimos, pero en realidad al hacernos un examen de todo lo aprendido en todo ese tiempo no hemos aprendido absolutamente nada.
Porque es necesario que aprovechemos la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra vida. Amén, hermanos. Que aprovechemos, que no dejemos, no pasemos desapercibido el que Dios habita en nosotros, el que Dios esté con nosotros. Y Aminadab y sus hijos, mire, se acostumbraron. Dicen que la rutina mata. Oiga, la rutina mata. Y la rutina nos envuelve. A veces la rutina en el trabajo nos envuelve. Y estamos ahí haciendo lo mismo, como autómatas. Todos los días lo mismo, llegamos y hacemos lo mismo. Y tenemos el escritorio lo mismo. Y no generamos ni siquiera un pequeño cambio en las actividades que hacemos. Y pasamos ahí 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 años haciendo lo mismo. Y nos vamos consumiendo ahí. Y vamos, como le digo, como autómatas, como robot todos los días a hacer la misma actividad. Y uno va a trabajar y bueno, qué rico es poder disfrutar lo que uno hace, el trabajo. Y usted levantarse con entusiasmo y decir, ay, voy de nuevo, ¿verdad? Porque me gusta esto que estoy haciendo. Y no decir, ay, otra vez, ¿verdad? ¿Me entiende? Y verlo como un yugo tremendo eso. La rutina en el hogar, en el matrimonio, mata. Acostumbrarse a lo mismo. Hay una canción que no es alabanza, hermano, que dice que hasta la belleza cansa. ¿Se recuerda usted? No me diga que no se acuerda. El amor acaba, así se llama. Que hasta la belleza cansa. Y es así, porque tiene que estar usted generando algo diferente, generando un cambio en su vida. Y en la iglesia hay rutina, sí. Y en la vida del creyente se puede dar eso de rutina, de acostumbrarnos a lo sagrado, como le pasó a Aminadab y su casa, sí. Se familiarizó tanto con el acta, quizás los primeros días dijo, bueno, qué privilegio el que hayan pensado en mí para traer este elemento tan sagrado, la presencia de Dios. Imagínese usted, las tablas dictadas por Dios, hechas por Dios allí en su casa. Y quizás los primeros días las recibieron con toda reverencia, pero a medida del tiempo, los años pasaron, se convirtió en un mueble ahí, como la Biblia abierta allí ¿me entiende? En una esquina, empolvada quizá de repente le empezaron a poner cosas encima. Y quizás a los 10 años le preguntaron a Aminadab, mira, ¿te acordás que ahí tenés el arca? Vea, déjame, sí, dijo, a saber, voy a buscarla porque no me acuerdo dónde le he puesto. Y los hijos crecieron ahí y la adoración que le dieron quizás la primera semana, el primer año, terminó. Oiga, y servían en el templo ellos. Ellos siguieron en sus actividades en el templo, pero el arca la tenían en su casa. Y quizás el primer año le rendían pleitesía, reverencia. Quizás tenían su reunión familiar ahí con el arca, la adoraban, la respetaban. Pero después se les olvidó. Y se convirtió en rutinario todo. Ahí estaba aquel elemento. Y no aprovechó que estaba ahí la presencia de Dios con él. Y vamos a ver la comparación. Y así nos pasa a veces, hermano. No le damos valor a las cosas. No le damos valor a nuestra vida cristiana. No le damos valor a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. No le damos valor a que dice la palabra que nosotros tenemos el favor de Dios con nosotros. Amén, hermanos. El favor de Dios con nosotros. Pero con el tiempo se vuelve rutina eso. Se vuelve rutina y no nos damos cuenta del enorme privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios. Nación santa, linaje escogido, nos llama la palabra. Imagínese usted el privilegio. Y no, usted le dice, ¿qué vas a hacer el domingo? Le dicen a usted, nada, dice usted, solo voy a ir a la iglesia. Así no, así respondemos a veces. ¿No le ha pasado que le pregunta a alguien a usted, mire, ¿qué vas a hacer el domingo? ¿Lo quiere invitar a algún lugar? Vea, nada, dice usted, solo la iglesia. ¿Cómo que nada, solo la iglesia? No, hombre, si la iglesia es lo más importante para nosotros, hermano. Es lo vital para nosotros. ¿Qué vas a hacer el domingo? No, hombre, el domingo es un día especial para mí. El domingo es un día especial para mí.
No me invites a nada porque tengo que estar allá en la iglesia sirviéndole al Señor. Amén, hermanos. No deje que la rutina lo envuelva. No deje que el hacer las mismas cosas, el venir a la iglesia, el escuchar la palabra, el orar todos los días, el cantar las alabanzas, no deje que, aunque sean repetidas, no deje que eso lo automatice. No cante, vamos a cantar como que es una cosa de memoria repetida, sino siéntalo con el corazón. Nos daba risa porque viera el nieto después de alabanza. Es la única que después, más o menos. Y si usted viera cómo la grita, que le dimos nosotros: Santi, no grites tanto, no cantes, cante suave, hijo. Y yo pensando ahorita que escuchaba, digo yo, bueno, qué galán que nosotros pudiésemos desgarrar la garganta, ¿me entiende? Cuando escuchamos una alabanza. Pero qué cuesta, ¿verdad?, que abramos la boca. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta que nos paremos a veces y levantemos nuestras manos y verdaderamente cantemos con el corazón? ¿Qué cuesta que aquello que usted sintió los primeros días de ser cristiano, cuando usted se dio cuenta de que Dios le estaba recibiendo, perdonándole sus pecados, regalándole la salvación y la vida eterna, y quizás usted hasta lloró los primeros días? ¿Qué cuesta que ahora pueda sacarle, ¿me entiende?, salir una lágrima a usted de agradecimiento? Ya dejó que la rutina de todos los días lo envolviera. Ay, dice usted, qué aburrido. Qué aburrido. Se aburre, bosteza, le da sueño. ¿Qué es eso? Rutina. Rutina. Ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos a ver la presencia de Dios como cualquier cosa. Como cualquier cosa. No se da cuenta usted de lo que se está perdiendo, del privilegio que tiene, cómo puede aprovechar en que somos respaldados por Dios en todas las cosas. En todas las cosas. Y Aminadab, mire, se acostumbró, se acomodó, se familiarizó con el elemento que ahí tenía. No le dieron el valor, perdieron la reverencia total. Al principio, como le digo, quizás la veneraban, pero después se les olvidó y estaba ahí como un ropero, como un mueble cualquiera, ¿me entiende? Y no tuvo ningún efecto de bendición en su casa. No tuvo ningún efecto de transformación en la vida de él y de la familia. Porque la presencia de Dios, hermanos, un elemento importante, fíjese usted, es que debe de ser una señal de que la presencia de Dios habita en su casa. Es el orden, la bendición de la familia. Una señal de que la presencia de Dios habita en su casa es una transformación en las personas, no solo de la cabeza del hogar, sino de toda la familia. De toda la familia. Hablábamos hace poco, bueno, anoche estábamos hablando de cómo los hogares hoy en día están totalmente, las familias, muchas familias desquebrajadas. Familias donde la cabeza del hogar ya no está, se fue por diferentes situaciones. Familias donde los hijos están creciendo con los abuelos. Familias a veces unidas, pero solo como me decía alguien hace poco, mire, le decía yo, y su esposo, ahí está el bulto, me dice. ¿Cómo así el bulto? O sea, ahí está, pues nada más, ¿verdad? Lo veo, vea, sale, se entra, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo de relación cercana allá. ¿Sabe qué mató eso? La rutina. La rutina mató eso. Y esa desunión, esa separación, tiene un impacto en los hijos también. Tiene un impacto en los hijos. Y las familias hoy, usted ve los hijos peleados con los padres, los hijos con sus propias luchas, gente con problemas psicológicos tremendos, con depresión, con ansiedad, como veíamos el tema ayer, viviendo vidas tremendas, tremendas. Y eso, hermano,
Si la presencia, y familias cristianas también. No le estoy hablando aquí de familias que no creen en Cristo, no, en familias cristianas también se da esa situación. Y qué triste que teniendo la presencia de Dios en nuestra vida, fíjese usted, como la tenía Aminadab y su familia, estemos viviendo vidas así. ¿No cree usted? Qué desperdicio de tener ahí al Señor reinando en nuestro hogar y en nuestra vida, y que nuestro entorno y nosotros mismos estemos viviendo vidas de ese tipo. Derrotados, tristes, fracasados, creyéndonos fracasados en nuestra vida, yéndonos mal en varios aspectos de nuestra vida, emproblemados muchas veces por situaciones que nosotros mismos propiciamos, viviendo consecuencias de nuestros propios errores tremendos, por no contar, por no obedecer lo que Dios nos ordena para vivir nuestra vida. Triste. Una señal de que la presencia de Dios está ahí y que verdaderamente habita en usted y que usted la está aprovechando, es un orden, hermano. Yo no le digo que en la vida del creyente no van a haber dificultades, claro que sí, es normal, pero la familia unida, ¿me entiende? Sus hijos en la iglesia sirviendo, perseverando siempre, animados a estar siempre aquí en la iglesia, buscando constantemente el rostro de Dios, sabiendo que por muchas dificultades que tenemos, Dios nos acompaña y nos va a librar siempre de todas ellas, dice la palabra. Amén, hermano. Que Él nos va a dar aliento y consuelo para seguir adelante siempre, que Él va a pelear por nosotros las batallas, y que sea lo que sea, vamos a estar unidos juntos como familia siempre, adorándole a Él y dándole las gracias. Vamos a tener problemas, sí, pero se van a superar de diferente manera. Y mire, Dios provee, ¿lo cree usted? Dios provee siempre. Mire, una familia que camina en obediencia, que trate de caminar en obediencia al Señor, yo le garantizo, hermano, nunca le va a faltar nada. Nunca le va a faltar nada. Puede ser que un día le quiten el trabajo, sí, estamos expuestos, pero Dios va a proveer siempre. Siempre va a proveer. Nunca, dije la palabra, nos va a dejar solos. Nunca nos va a desamparar. Pero aproveche, dele valor, acuérdese que ahí habita el Señor en su casa y en nosotros. No haga rutinario eso. No haga una rutina venir a la iglesia todos los domingos. Aproveche el día y diga usted: voy a gozarme ahora. Voy dispuesto, despabilese a recibir del Señor. Anote, atienda, escudriñe, busque. Que no sea esto una costumbre, hermano, porque si no, solo el bulto está aquí. ¿Me entiende? Si no, de nada le sirve. Si no, mire, le digo así: mejor quédese en su casa. Sí, si usted no viene con la actitud correcta, despierto, verdaderamente dispuesto a que Dios le dé, y solo viene como autómata aquí, si ni me escucha, si por aquí le entra y por aquí le sale, si su mente está en otro lado, ¿me entiende? Y no aquí en la iglesia, mejor quédese en su casa. O vaya allá donde está pensando ahorita, allá no sé, ¿me entiende? Porque de nada le va a servir. Aminadab pasó ahí, y ahí pasaban a la par ellos de los 10 mandamientos. ¿Me entiende? Y quizás ahí se subían y ponían, ¿me entiende? Como nada, pues, como nada. No se daba cuenta de la enorme oportunidad, de la bendición, hermano, que estaba perdiendo. La veían ahí, estaba la presencia de Dios ahí, pero Dios nunca obró en la vida de él ni de su familia. La ignoraban, se hizo común, no sentían nada como al principio. ¿Usted recuerda lo que sintió al principio? Recuérdese cuando usted a alguien le compartió y cuando tomó la decisión usted por Jesús. Recuérdese cuando usted empezó y dijo: mire, yo quiero hacer algo, yo quiero servir ahí en la iglesia, como decimos nosotros. Recuérdese cómo empezó con entusiasmo, usted responsable, y cómo lo hace ahora. Mire, da tristeza ver cómo tomamos las cosas a veces. Nos comprometemos y no lo hacemos. Decimos: vamos a hacer esto, mire, hermano, yo quiero hacer esto. Empezamos bien y cuando acordamos con los días se nos hace rutinario. Alguien decía, una de las hermanas comentaba, y mire qué lindo, decía: bueno, a mí me gusta venir a hacer el aseo y vengo sola.
Y cuando estoy limpiando las sillas, que es una actividad, usted podrá decir, como cualquier cosa, ojo, la podremos ver así, pero no es cualquier cosa. Y decía, a mí me gusta orar, porque como uno ya sabe, ¿verdad? Yo ya sé que ahí se sienta la hermana Ana, ¿verdad? Y yo limpio la silla de la hermana Ana y digo, oro por la vida de mi hermana, que mañana pueda venir, ¿verdad? Y por sus hijos, ¿me entiende? Y ahí voy uno por uno. Mire qué linda la actividad. Es decir, que no es lo mismo venir y usted agarrar silla por silla, sacudirla y a la pajarraya, ¿me entiende? No es lo mismo. A tomarse usted esa actividad, esa responsabilidad, ¿me entiende? De pensar en cada hermano que viene y tenerlo en su mente y pedirle a Dios por él y su vida en ese momento que está usted haciendo esa actividad. A eso me refiero, que debemos hacer las cosas con el corazón siempre, responsabilizarnos. Yo digo, yo voy a hacer esto, quiero hacer esto, anótenme para esto. Ese tiempo debe ser sagrado para usted, sagrado, y decir, no, yo tengo que estar ahí, ¿verdad? Y no que, ¿me entiende? A la semana, al mes, se desapareció usted. Ya, bueno, y el hermano que se anotó aquí, no, bueno, y está anotado ahí, y se ve ahí, y usted está en la hoja, pero no viene, no viene. Ya se le olvidó lo que en el principio Dios hizo en el corazón nuestro. Ya se le olvidó, ya se le apagó la llama, ya el fuego encendido que tenía por Jesús se está apagando. Mire, son señales de una muerte espiritual, y eso es terrible, hermano. Y eso es terrible. Entonces así ignoró Abinadab y su casa el enorme privilegio que tenían de tener ahí, hermanos, el arca. Se le olvidó lo que sentía al principio. Yo quiero llevarlo conmigo a 2 de Samuel, ahí cerquita, mire, no hay donde perderse. Capítulo 6. Mire lo que pasó. Versículo 4 al 8. Hubo un momento, fíjese usted, entonces de lo que leímos en 1 de Samuel a esta fecha, a esto que vamos a leer en 2 de Samuel, ya había pasado, hermano, todo el tema de David, de Goliat, de David ungido como rey, de la persecución de Saúl para David, de cuando Dios desechó a Saúl, ¿me entiende usted? Todo eso ya había acontecido acá, ¿verdad? O sea, todo lo que estaba sucediendo en este entorno. Y en 2 de Samuel capítulo 6 del 4 al 8, vea lo que pasó. Quizás vamos a leer del 1 al 8, hermano, para que tengamos un mayor entendimiento. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. El reino ya estaba unificado bajo el reinado de David. Lee el 2. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. 4. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. 6. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. 8. Mire, David decidió, bueno, ya 20 años, dijo David, el arca en la casa de Abinadab. Es tiempo de traer el arca de Dios a Jerusalén. Fíjese. Y le preguntaron a Abinadab, mira, a vos te entregaron el arca hace 20 años. De veras, dijo Abinadab, porque ni se acordaba que ahí la tenía guardada. Y empezó a buscar entre sus cosas ahí.
vea, entre sus roperos y cosas. Sí, dijo, ya la encontré, ahí está. Entonces, mira, la vamos a mandar a traer, le dijo David, porque la vamos a trasladar a Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo Abinadab? La puso en una carreta tal cual la recibió. Esa es la importancia, la puso en una carreta tal cual recibió y le enviaron. Y no solo eso, sino que su hijo Usa, sin tener en cuenta la ordenanza que Dios había dado para el manejo de esto, se iba tambaleando quizás en el camino, y dice la palabra que la tocó y allí mismo cayó fulminado, muerto. Y David se entristeció y dijo, híjole. Y David sintió temor y dijo, y mira lo que le pasó a Usa, ¿verdad? Quizás mejor no la llevamos. Quizás mejor no la llevemos todavía. Quizás no es el tiempo todavía. Quizás no estamos haciendo lo correcto. Pero voy a esto, hermano, para finalizar con la casa de Aminadab. La dureza de la disciplina de Dios. El cuidar en las instrucciones y lo que dice Dios en su palabra, hasta de los más mínimos detalles. La manera como debemos instruir a nuestros hijos en su relación con Jesús. La manera como debemos instruir a nuestros hijos en su relación con Jesús. ¿Que acaso Aminadab no le había enseñado a Usa y a Eleazar? Eleazar era su hijo, el consagrado, fíjese, para cuidar el arca. ¿Que acaso eran levitas? Sabían, conocían cuál era el manejo. ¿Por qué violaron entonces la ley? Como los hijos de Aarón, ¿recuerda usted? ¿Se recuerda usted de los hijos de Aarón? Que eran los primeros sacerdotes y ofrecieron, dice la palabra, en el tabernáculo fuego extraño. Que eso no estaba considerado y lo sabían. Y ahí mismo fueron también fulminados. Es más, le dijo el Señor a Moisés, dile a Aarón que ni los vele, que no le estén haciendo luto. Entonces, la palabra del Señor es de considerarla, hermano, en todo. La conocemos, la leemos, nuestros hijos la conocen y a veces también la pasamos por alto. La pasamos por alto. No dice usted si esto así dice, pero Dios me comprende. Cuide de instruir a nuestros hijos, y nuestros muchachos deben entender de que la palabra de Dios debe de cumplirse. Si usted quiere que en su vida le vaya bien, hasta en los más mínimos detalles. No pierda el texto, vea lo que dice Josué 1:8. Rapidito, vaya a Josué 1:8. Ahí un poquito atrás. Usted se sabe de memoria este texto. Pero como le digo, el saberse de memoria la palabra no significa que esté obrando en nuestra vida. Josué 1:8 dice, mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén, ¿está conmigo? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, cada detalle. Porque entonces, ¿qué dice? Y todo te saldrá. Mire qué linda esa promesa. Y usted dice, qué linda esa promesa para mí. Pero tiene una condición. Tiene una condición, que es que nunca se aparte de nuestra boca este libro y que meditemos en él de día y de noche para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cree que le salieron bien las cosas a Abinadab? No le salió bien nada. Imaginen, el hijo murió ahí en el intento llevando el arca. Fulminado quedó ahí. Porque no hizo conforme a lo que la palabra de Dios mandaba referente al manejo del arca. Entonces, hermanos, debemos instruir a nuestros hijos acerca de que la palabra de Dios debe de cumplirse hasta en el más mínimo detalle. David aprendió la lección y dijo David, no conviene. Detengamos la caravana, dijo David. Y vea lo que hizo, vaya a segunda de Samuel. Segunda de Samuel 6, del 10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí. Bueno, voy a leer desde el 8, mire. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy.
Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar ¿a dónde? Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo, ¿cuánto? ¿Cuánto? Y en casa de Aminadab, ¿cuánto había estado? Hay una gran diferencia, ¿verdad? 3 meses estuvo aquí. ¿Y qué dice? Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Con el temor que David sintió con la muerte de Usa, al ver que se expuso, dijo David: no es conveniente que lleve el arca en este momento a la ciudad de David. No es conveniente que la traiga a mí. La vamos a dejar en la casa. Oiga, Obed Edom, otro levita, otro portero del templo de Dios, otro cantor del templo del Señor. El nombre de Obed Edom significa siervo de Edom. Entonces se dice que este hombre era un hombre muy trabajador, que este hombre era un hombre con una vocación de servicio tremendo para Dios, una vocación de servicio tremendo para Dios. Y el arca estuvo en su casa ¿cuánto tiempo? 3 meses nada más. 3 meses, que no es nada en comparación a los 20 años que Aminadab la tuvo. Pero dice la palabra que en esos 3 meses Jehová bendijo a Obed Edom y toda su casa. Todo lo que tenía y todo lo que tocaba Obed Edom, Dios, como en el caso de José, hermano, Dios lo prosperaba. Trajo sanidad, restauración a su casa, le generó un compromiso todavía mayor para servir a Dios. Vea lo importante que es, hermanos, rendirse a la presencia de Dios. Vea lo importante que es no solo rendirse a la presencia de Dios, sino obedecer lo que el Señor nos enseña en su palabra, y va a traer de resultado en nuestra vida lo mismo que recibió Obed Edom: bendición a él, para él y para su familia. A diferencia de Aminadab, Obed Edom cuidó el arca, la recibió y la cuidó con mucho temor. Obed Edom recibió y cuidó el arca y se dedicó a ella con mucha reverencia. Se esforzó por cumplir todas sus responsabilidades. Tenía una actitud de entrega y sumisión a Dios tremenda, y eso trajo resultados muy notables y sorprendentes a su vida. Y cuando le digo notables, toda la gente, todo el pueblo pudo ver las bendiciones que Dios había derramado sobre él por su dedicación y compromiso en el cuidado del arca. Fíjese que Obed Edom también tenía hijos, y Obed Edom también tenía una familia grandísima, hijos, hermanos. Y en el libro de Crónicas se relata también cómo la familia de Obed Edom se involucraron todos en el servicio a Dios. Y relata también cómo Dios bendijo no solo a Obed Edom, sino a la totalidad de su familia. Pero cuando Obed Edom recibió el arca, fue un privilegio también tremendo para él. Y la reverenciaban y la cuidaban y la tenían en un lugar especial todos los días. Y se cuidaron de obedecer todas las ordenanzas de Dios con respecto al manejo del arca. Y hacían quizás todos los días su altar familiar ahí, en la presencia de Dios. Y su casa fue totalmente prosperada, hermano. Ahora pregúntese: ¿por qué habrá tantos problemas en mi casa? ¿Por qué viviremos en mi casa quizá ahí como perros y gatos, peleando por una cosa, peleando por otra?
¿Por qué tras una dificultad en mi casa viene otra y otra y otra y no salimos de una y caemos en otra? ¿Por qué hay tanto conflicto y alboroto negativo en mi casa? ¿Será que no le estamos dando la preeminencia, la importancia? ¿No estamos reverenciando? ¿No estamos entendiendo que en nuestro hogar mora Dios? ¿No estamos aprovechando la presencia de Dios en nosotros? Nos olvidamos ya que Dios ahí está con nosotros. Lo hemos guardado por allá, lo tenemos acomodado en una esquina. No nos acordamos. Tenemos nuestra Biblia ahí empolvada quizá. Ni siquiera nos tomamos la molestia, siquiera una vez allá a la semana, de abrirla y leerla. Porque mire, yo no creo que usted como creyente Dios no le recuerde allá todos los días de la semana: mira, hay que leer un poquito. No creo. No creo, porque el Espíritu está ahí ayudándonos, alertándonos, diciéndonos qué es lo que debemos hacer. Yo no creo que allá usted en las noches, cuando se acuesta así nomás después de la rutina diaria, que el Señor no le diga: mira, acordate, quiero hablar contigo ahora. No creo. Y dejamos por alto, tapamos nuestros oídos a la voz de Dios y vamos dejando pasar los días. Y cuando acordamos, estamos viviendo una vida totalmente equivocada, por el camino errado, y no nos damos cuenta que ahí está la solución, que únicamente tenemos que volver nuestro rostro a Dios, que únicamente debemos volver, hermanos, resetearnos y volver al inicio, a lo que sentí usted al principio. Y si usted se acerca a Dios, dice la palabra que Él también se acercará a nosotros. Mire, y Obed-Edom, su familia estaba bendecida. No, hombre, ya de por sí él tenía la bendición de Dios, pero cuando el arca llegó y la actitud que él tuvo para recibirla y para gozarse en su presencia, su vida y su hogar, su familia fue bendecida grandemente. Y mire el impacto que esto tuvo, no solo en la vida de él, sino en la vida de todo el pueblo. Porque cuando David vio, y quizás David dijo: bueno, ¿cómo es posible? Aminadab no pasa de lo mismo. ¿Y cómo es posible que en unos meses, en unas semanas, en la casa de Obed-Edom, el resultado ha sido diferente? A ellos no les ha pasado absolutamente nada. Es más, Aminadab perdió un hijo en el manejo del arca, y Obed-Edom ha sido bendecido, dijo David. No hay duda que la actitud nuestra para con Dios hace la diferencia, hermano. No hay duda que la importancia que nosotros le demos a las cosas de Dios hace la diferencia. Y David dijo: es tiempo de que el arca venga. Mire, y fue trasladada el arca a Jerusalén. Yo quiero terminar con este texto. Primera de Crónicas, busque capítulo 26, con esto termino. Primera de Crónicas 26, del 1 al 8. Lo leo rápido. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas: Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías: Zacarías, el primogénito; Jedaiel, el segundo; Zebadías, el tercero; Jadniel, el cuarto; Elán, el quinto; Johanán, el sexto; Elioenai, el séptimo. Los hijos de Obed-Edom, miren: Semaías, el primogénito; Josabal, el segundo; Joa, el tercero; el cuarto Sacar; el quinto Natanael; el sexto Amiel; el séptimo Isacar; el octavo Peultai. Porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos, oiga, que fueron, mire, señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones, ¿cómo eran? Valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados; asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72
de Obed-edom. Vean lo que Dios hizo en la vida de este hombre, no solo en la vida de él, sino también en sus generaciones, en sus hijos, en sus nietos. Dicen que eran hombres esforzados, valerosos, robustos para servir al Señor. Amén, hermanos. Póngase de pie, hermano, que el tiempo se terminó. Lee en su casa estos pasajes: Segunda de Samuel 6, Primera de Samuel 7, y haga una comparación entre la casa de Abinadab y la casa de Obed-edom. Es más, haga una comparación con la suya, con su casa. Amén, hermanos. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de... Gracias por haber sintonizado nuestro servicio en línea. Si Dios habló hoy a tu corazón y lo quieres conocer más, esta es la oportunidad. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo en mi corazón que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Confieso que soy pecador y me arrepiento. Perdóname, Señor. Hoy quiero entregarte mi vida y abrirte las puertas de mi corazón. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en mi lugar. En el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Puedes contactarnos por medio de nuestro correo electrónico o a través de nuestras plataformas digitales. Esperamos te conectes a los próximos servicios en línea de tu iglesia Vid Verdad.